Buenas tardes. Bueno, en esta instancia damos formal inicio eh, al dictado de las clases teóricas de Historia Argentina, por las particularidades amplias, ¿no?, de contexto, de la necesaria reformulación del calendario y la virtualización de las propuestas de cátedra en el marco de esta situación que todos estamos manejando. em, Dio lugar a que el primer teórico se diera esta semana y no la semana pasada. No obstante, sabemos que hubieron distintas participaciones según las comisiones. eh, Entre el miércoles, jueves y lunes, es decir, ayer, hubo instancias de clases prácticas como teórico-prácticas, en donde se han planteado una serie de indicaciones generales y orientaciones en diversos planos, contenidos, metodología de trabajo en este contexto, y sobre lo cual quizás haga alguna pequeña referencia, pero mi idea sería hoy este, proponerles el abordaje de algunas de las problemáticas que están insertas en la unidad 1. Para lo cual voy a utilizar un recurso que generalmente empleo al momento de una clase, y me refiero al programa de la cátedra, ¿no? Cuando trabajamos el programa de la cátedra, allí nos vamos a encontrar con una serie de indicadores, ¿no? Ustedes están observando aquí, em, sombreado en color celeste, los contenidos de la unidad 1. En las intervenciones de esta tarde voy a plantear el recorrido de la mayoría de estos contenidos, no necesariamente en el orden que los están observando, pero sí voy a abordarlos en una secuencia en donde fundamentalmente voy a dividir la propuesta en dos intervenciones, para que ustedes, con la tranquilidad que esta clase como la próxima están grabadas y que van a poder observarlas y hacer pausas y retroceder y etcétera, como cualquier dispositivo digital, esto me permite a mí, con este esquema, no ir tan apurado en el desarrollo y destinar dos momentos dentro de lo que sería la misma clase, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece significativo recordar. Nosotros en la unidad 1, como acabo de demostrar brevemente, trabajamos esto que denominamos como un gran tema, que es la formación de un orden unificado, enmarcando ese periodo en números, digamos así, en décadas. Es discutible la exactitud cronológica entre el 50 y el 80, pero ese sería el marco temporal. Después vamos a ver con más precisión que estamos iniciando en 1852, barra 53, y efectivamente sí vamos a hacer un cierre en torno de 1880. Ahora, ya de por sí, la denominación de la unidad 1, como todas las unidades de la asignatura, apuntan a lo que sería el núcleo de los contenidos. El núcleo de los contenidos es un núcleo que, obviamente, para luego reconocer su complejidad, va a ir siendo, vamos a llamar así, fragmentado en su abordaje en distintas clases, con distintas lecturas, con distintos tipos de clases, es decir, las teóricas, las teórico-prácticas, las prácticas, con cada una, con cada uno de los profesores y las profesoras que trabajan con el equipo de cátedra. Bueno, vamos a ir viendo cómo eso se va desarticulando y articulando en un juego de la combinación de las distintas clases, la distinta bibliografía y los distintos ejercicios que van a tener que hacer. Entonces, en este sentido, me parece sumamente importante comenzar a, bueno, plantearles algunos indicadores, ¿no? Me refiero fundamentalmente a
cómo presentar estos temas en una secuencia que primero aborda la cuestión temporal. Es decir, esto de periodizar. Bueno, sabemos que no todos los que toman el curso, no todos los que están aquí en este momento conectados a través de un sistema virtual de clase, eh, provienen de la carrera de historia y no tiene por qué ser así. Tampoco eh, el conjunto de estudiantes tampoco pertenece a ciencia política y el conjunto de estudiantes tampoco pertenece a sociología, sino que aquí lo que hay es una multiplicidad de trayectorias de formación dentro del campo de ciencias sociales, incluyendo incluso eh, algunas y algunos estudiantes que vienen de otras carreras y de otras facultades porque toman este curso como asignatura electiva. Esto hace que sea una complejidad, pero al mismo tiempo una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? De no dar por sentado aquello que uno podría llegar a considerarlo de esa manera si este, estuviera trabajando solo con personas que estudian historia. Entonces, una de las cuestiones pasa por esto, ¿no? Por los recortes temporales y justificar por qué una temática se aborda de tal periodo a tal otro, ¿no? Dije en un momento que al colocar la primera imagen, esto es, al colocar la imagen de la formación de un unificado, que era el título, yo le había dicho que esta cuestión de las fechas de inicio y las fechas de cierre era de alguna manera discutible, ¿no? Y bueno, cuando vamos claramente a enfocar esto, en realidad el periodo no arranca en 1850, sino entre 1852 y 53. No es lo mismo un año o el otro, no es por aproximación, sino que cada uno tiene un sentido, ¿no? En 1852, ya lo vamos a ver, hay un quiebre y en el 53 hay otro. En el 62, fíjense que es una fecha intermedia, vamos, pues, si pudiéramos hacer un arco de 52 al 80, en ese arco 52-80, el 62 sería como un lugar de paso, ¿no? Pero en realidad está generando una especie de subdivisión que toma precisamente el año 62 como la marca que divide un periodo 52-62 de otro 62-80. Una periodización siempre es, en algún sentido, algo un poco un artificio, ¿no? Es decir, es una construcción ideal que nos permite ordenar una dimensión que es compleja como es el tiempo y que necesitamos siempre algún instrumento que nos permita a nosotros sistematizar esa dimensión. Eso en el extremo, forzar los cortes temporales puede provocar como resultado el encasillamiento de ciertos temas dentro de esos marcos y forzar que esos temas se queden como encarcelados allí. Entonces, esta cuestión de los procesos históricos va de la mano de una dinámica de la dimensión temporal, que hace que si uno toma cierta temática, veamos que puede estar situada temporalmente de alguna manera, pero los condimentos de ese proceso, los componentes de ese proceso, que abordaremos por distintas lecturas y a través de distintas explicaciones, podemos concluir que no todos se encasillan en ese periodo, ¿no? Entonces, eso es en términos de orientación. Ahora, cuando uno comienza a la cuestión, a la otra gran dimensión, no solamente la temporal, sino la cuestión espacial, es decir, el espacio también tiene su historia, ¿no? La Argentina como eh, porción territorial sobre la que un Estado detenta y exige soberanía. ¿Mm? Esto fue una construcción histórica. Es decir, la Argentina en ningún lado estaba escrito antes de 1810 que la Argentina iba a ser lo que fue en términos territoriales, en términos de definición de límites, como esas divisiones político-administrativas que definen de acá hasta aquí
es la soberanía de A y de acá para allá es la soberanía de B. Eso es algo que se construye al calor de una serie de procesos y de decisiones que van desde la guerra hasta la firma de un acuerdo. Entonces la Argentina también tiene una historia. La palabra argentina no solamente tiene una historia, la palabra en sí, sino el objeto al cual la palabra da entidad también lo tiene. Si uno observa dos mapas, ¿no? Dos mapas, vamos a empezar por sobre el que está a la izquierda, ¿no? El mapa que está a la izquierda nos propone un conjunto de información bastante variada. Ustedes van a poder reconocer claramente allí eh, nombres propios, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, etcétera, fechas, y otros nombres y otra denominación que no necesariamente hace referencia a un nombre propio. Territorio indígena región chaqueña y territorio indígena región patagónica. Las fechas que ustedes pueden notar aquí son fechas, 19, 23, 52, etcétera, son fechas de sanción de lo que sería el instrumento prescriptivo de cada una de esas repúblicas. Me refiero a la Constitución, que según dónde nos paremos, si nos paramos acá, 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 acá o acá, las fechas son sumamente distintas. Lo que estamos nosotros observando en este mapa que está acá, lo que estamos observando es nada más y nada menos que 14 unidades políticas con sus propios rasgos. ¿A qué me refiero? Su propia fuerza militar, como ustedes están viendo, su propia constitución, su propio espacio territorial, su propia moneda, sus propios límites, su propio sistema bancario financiero, su propio símbolo de identificación. Es decir, estamos frente a un abanico de soberanías múltiples. Si uno observa este mapa, que no tiene nada que ver con el mapa actual, esto es lo que podemos llamar la Confederación Argentina en época previa al 52, o hasta el 52, o también denominada la Confederación Rosista, donde los espacios que estamos viendo son bastante diferentes a los que hoy podríamos conocer. Sin embargo, si estamos acá, me voy a correr yo un poco, vemos dentro del mismo periodo, pero en 1859, la delimitación de esos espacios provinciales, ¿no? Uno tiene una serie de unidades estatales, lo digo así, son estados en plural. No solamente eso quiere decir que no existe un estado-nación, sino que lo que existe no es la ausencia de un orden jurídico legal, ni ausencia de instituciones, o lo que podría decirse un desierto legal e institucional, eso no existe. Lo que sí existe son un conjunto de unidades estatales que luego, por un conjunto de procesos que vamos a ir viendo en esta clase y la que viene, va a dar cuenta y va a dar lugar a la conformación de, sí, la Argentina. Ahora, eso es un resultado de un proceso, y aquí está un poco el porqué de las fechas, ¿no? 1852, el 3 de febrero de 52, es una denominación que da lugar a un acontecimiento bélico, la batalla de Caseros. Cuando uno, posiblemente ustedes más de una vez han ido a la Plaza de Mayo, la ciudad de Santa Fe, es como el origen de la ciudad, de origen hispánico, es un damero, es una cuadrícula. Bueno, la Plaza de Mayo es una de las celdas de esa cuadrícula, ¿no? Y está delimitada por los nombres actuales, la calle San Martín, San Jerónimo, General López y el 3 de febrero, ¿no? Esa calle 3 de febrero, que tiene el nombre de una fecha, remite precisamente al 3 de febrero de 1852. Ese día se enfrentan el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, frente al gobernador
de la provincia de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, en la batalla de Caseros, que implica la derrota de Rosas frente a Urquiza, y el fin de un ejercicio del poder sobre el cual no me voy a detener porque debería irme a otros temas y no es el objetivo de esta presentación. Y a partir de ahí, la solución de fuerza, es decir, la válvula coercitiva, abre las condiciones para que el vencedor, Urquiza, convoque a través de un espacio colegiado al Pacto de San Nicolás o Acuerdo de San Nicolás firmado por algunas provincias, y entre sus disposiciones indica la reunión de un Congreso Constituyente, pocos meses luego, cuyo objetivo es precisamente ese, la sanción de una constitución y la reunión de representantes por las provincias en ese momento existentes, y que todas debían estar representadas en igualdad de condiciones a razón de 2 diputados por cada provincia. Más allá de que como acaban de ver, quien es derrotado es Buenos Aires en el 52, no obstante, la, la capacidad política y también la resistencia de Buenos Aires hacen que, apelando a que por una serie de condicionamientos y de una historia que podría ser circunscripta a la primera mitad del siglo XIX, Buenos Aires objeta que no tiene por qué tener la misma cantidad de representantes que otras provincias, cuando está claramente demostrado que es el espacio político-económico más consolidado y más relevante del contexto de la época, ¿no? Entonces, bueno, Buenos Aires no participa de ese Congreso Constituyente. Entonces, a nosotros lo que nos interesa en este punto es como hacer una breve síntesis. Ante la sanción de la Constitución, lo que tenemos es un sistema de poderes provinciales autónomos, ¿no? No es absolutamente estados absolutamente independientes, porque ellos no se han declarado independientes del resto. Se han declarado autónomos de los demás, pero todos de alguna manera reconocen que son pares de de quienes están cerca. Santa Fe se siente par de Buenos Aires, Santa Fe se siente par de Corrientes, Córdoba se siente par de Santa Fe, Jujuy se siente par de Salta, lo cual no implica la conformación en la letra de una unidad supranacional. Es decir, no es, por ejemplo, el caso de las ex 13 colonias norteamericanas y la conformación de Estados Unidos. No estamos en un sistema confederal legalmente organizado, en todo caso es un pacto confederal de hecho, más no traducido en un formato, vamos a llamar así, una gran carta magna o en una ley suprema que dé cuenta de esto, ¿no? Obviamente, hasta 1853 no hubo, sí hubo 2 intentos de sanción de constitución, fracasados ambos, pero en ese momento no tenemos un marco constitucional. Esa constitución se sanciona finalmente a principios de 1853, ¿no? En este sentido sería bueno, no es el propósito de esta clase, pero el Museo de la Constitución que está en la ciudad de Santa Fe sería bueno en algún momento recorrerlo para aquella persona que no lo conoce aún, y con esos contenidos que vamos a trabajar aquí, posiblemente recorrer de otra manera esa propuesta del museo inaugurado el año pasado. Ahora, lo que estamos viendo es algo sumamente conocido, no lo voy a leer, lo tienen ustedes ahí, es el preámbulo de la Constitución. A mí lo que me interesa es como desagregar componentes, ¿no? La apelación a la idea de nación, ¿no? Una idea de nación que no está en el origen, que va a ser construida. La idea de nación está en la cabeza, diría un historiador, Tulio Perindongui, la idea de nación está en la cabeza de las élites, y no tanto en la cabeza del conjunto de aquellos que se pueden identificar como hipotéticamente miembros de la Argentina. Es medio difícil hablar de la Argentina cuando la idea y la representación de pertenencia no pasa por la Argentina, pasa por la provincia, de máxima, y de mínima por la ciudad.
el terruño donde cada uno vive, la comarca a la cual se pertenece. La idea de nación que se tenía en algún extremo como gran paraguas en donde podría referenciarse son dos. O la vieja nación española, que no necesariamente está sepultada en el olvido, porque a 1852 estamos a un poquito más de 4 décadas de la Revolución de Mayo, a menos tiempo de la declaración de independencia y a menos tiempo aún del fin de las guerras de emancipación, que según donde nos paremos, la guerra de emancipación termina en la década del 20. La batalla de Ayacucho en 1824, ¿sí? Es la última batalla, está bien, se hizo en Perú, se desarrolló en Perú, pero es el momento del fin de las guerras de emancipación que atravesaron las antiguas posesiones españolas en América del Sur. Ahora, lo que sí me interesa, además de esta cuestión de la nación, la cuestión del Congreso General Constituyente. Sabemos que Buenos Aires no estuvo presente. Las provincias como elementos previos. La provincia es un elemento preexistente. ¿A qué? Al Estado Nacional. Preexistente a la nación argentina en términos de construcción por parte de un Estado Nacional. Es decir, no es lo mismo la nación construida por el Estado Nacional que la nación que se invoca aquí en esta idea. Acá aparece la idea de pueblo, representantes y nación. Tres elementos: representantes, representación, pueblo, soberanía popular, nación, arco de solidaridades, ¿no? Son tres, pero vamos a llamar así, tres densidades que dichas en una sola frase se leen muy rápidamente, pero que su construcción es un gran desafío. Hace referencia a los pactos preexistentes, es decir, los pactos que de alguna manera ordenan el vínculo entre los que participan de esta instancia, ¿no? Y se plantea una serie de objetivos, ¿no? La unión nacional, constituir la unión nacional, por lo tanto quiere decir que no existe. Afianzar la justicia, por lo tanto hay que consolidarla, ¿no? Consolidar la paz interior, lo cual quiere decir que el estado de guerra estaba latente. Proveer la defensa común, lo cual quiere decir construir un mecanismo coercitivo único. Promover el bienestar general, es decir, una apuesta a el progreso. Los beneficios de la libertad, si la bandera del liberalismo, ¿no? No solamente para los presentes, sino también para el futuro y para todos aquellos que quieren incorporarse, es decir, abrir las puertas a la llegada de los extranjeros, ¿no? Invocando, esto es una cuestión muy que coloca los límites, invocando la protección de Dios, ¿sí? La imagen divina que protege la razón, es decir, la razón y la fe unidas de tal manera que hay una articulación entre poder político y poder religioso ahí, que está, me parece, claramente expuesto allí en la idea que sostiene la argumentación, ¿no? Y que establece esta constitución. Sabemos que, como lo dije, esa constitución no cobijó a la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros podemos ver cuando nos paramos a mirar esta instancia, que vamos a tener una escisión. Con el 53 se produce una escisión que va a durar hasta el 62. De ahí que tengamos tres colores: los espacios aún no ocupados, el Gran Chaco y la región pampeano-patagónica, el resto de las provincias en color verde claro, conforman la Confederación Argentina, con sede en una ciudad muy cercana a donde estamos nosotros, con sede en la ciudad de Paraná, y independiente, escindido de ese conjunto, el Estado de Buenos Aires con su propia bandera, su propia constitución, su propio ejército, sus propias relaciones diplomáticas y comerciales, su propia moneda, ¿no? Recién esa reunificación se produce en 1862.
Si uno observaría con qué elementos uno debería como reconstituir el terreno de ese espacio, ¿no? Ahí tenemos varios componentes, ¿no? La infraestructura de comunicaciones, que es absolutamente natural, no es una construcción hecha por el hombre. Si me refiero a las vías navegables y las vías marítimas, que implicó una serie de conflictividades al interior de lo que podemos llamar las provincias litoraleñas, ¿no? La producción primaria exportable, que era una actividad que fundamentalmente eh, articula, no porque sean los mismos, sino que articula distintas provincias. No es lo mismo la producción primaria en Buenos Aires que en Santa Fe, en Corrientes y Entre Ríos. Y no es lo misma la relación comercial de estas provincias litoraleñas con, ejemplo, con Uruguay o con el sur de Brasil, que la articulación de estas provincias con el noroeste o con las provincias cuyanas. Si uno tuviera que hacer una lectura del mapa, podría decir que aquí se constituye un espacio, aquí se constituye otro espacio, aquí se constituye otro espacio, aquí se constituye otro y aquí se constituye otro. Es decir, hay fuerzas centrífugas y centrípetas, es decir, hay fuerzas que tiran hacia el externo, hacia los márgenes, y otras fuerzas que tiran hacia el centro. Cuando digo centro, no estoy haciendo referencia a un único centro, es decir, no estoy diciendo que hay un centro. Depende de donde esté parado. Yo lo digo vulgarmente. Si yo tuviera que explicar este tema, la asignatura se llama igual, Historia Argentina, y estoy dando esta clase en la Universidad Nacional de Salta, o la estoy dando en la Universidad Nacional de Comahue, o la estoy dando en la Universidad Nacional de Córdoba, la misma asignatura, con el mismo nombre, seguramente los énfasis, eh, la jerarquía de ciertos procesos, la articulación de ciertos fenómenos, no va a ser igual. No va a ser igual, no porque yo cambie el periodo o cambie el tema. A lo mejor trabajo este periodo, este tema, pero la forma en donde uno separa la perspectiva, no digo por subjetivismo, digo por la perspectiva historiográfica y por el lugar desde donde se enuncia y se analizan los procesos, uno puede llegar a reconocer que puede haber tantas historias argentinas, los énfasis, los matices, los tonos, los grises, ¿no? Según en qué lugar uno esté trabajando ese objeto. Entonces, esto quiero decir que también es un artificio decir historia argentina. Depende, es una denominación con la cual los interlocutores saben de qué están hablando, pero a su vez saben que ese objeto contiene un conjunto de matices, ¿no? Entonces, cuando uno sigue observando, ¿no? En esa escala de observación, evidentemente aquí hay esta combinación de cuántos poderes realmente existentes podemos reconocer. Ya no estamos frente a un Estado nacional ausente, sabiendo que luego se va a construir. Más que buscar la ausencia, quizás hay que ver qué es lo que está presente. Y lo que está presente es precisamente estos estados de corte provincial, repúblicas federales para algunos autores, soberanías múltiples para otros, unidades estatales provinciales para otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí sabemos que como proceso histórico, el Estado Nacional en algún momento estará. Esto quiere decir que la idea de Estado Nacional está presente en las élites, posiblemente no con este nombre, pero sí la idea de una nación, sí la idea de un poder legal y con autoridad para contener la conflictividad, ¿no? Entonces, este es el punto que me interesaba plantear aquí, en esta primera intervención. Em, si uno se pone a compartir lo que hoy mostrábamos, ¿no? Los antecedentes, la cuestión regional en el proceso de formación del Estado, lo institucional, lo material y lo simbólico en el proceso de producción del Estado. Esto, más el último punto que está acá, élite letrada y élite política, proyecto, debate y concreciones, va a ser lo que vamos a ver a continuación.
Así que nos vemos en el próximo, en la segunda parte de esta intervención. Muchas gracias.